Imagina una caja de hormigón de 2 metros por 3. Las paredes son tan gruesas que absorben cualquier sonido. No hay barrotes, solo una puerta de acero sólido con una pequeña ranura para la comida. La cama es una losa de cemento vertido. El escritorio, el taburete, incluso el estante para el televisor, todo es parte del mismo bloque de hormigón inamovible. No hay color, solo gris. La única conexión con el mundo exterior es una ventana de 10 centímetros de ancho, diseñada específicamente para que no puedas ver el cielo ni el suelo, solo un ángulo muerto que te desorienta y te impide saber dónde estás. Estás en medio de las montañas rocosas, pero podrías estar en la luna. Aquí, el tiempo no pasa. Aquí, la mente se come a sí misma. Bienvenido a la ADX Florence, la prisión de máxima seguridad más brutal de los Estados Unidos. El lugar al que llaman el Alcatraz de las Rocosas. Y en la celda más aislada del sector 13, vive el hombre que una vez tuvo más dinero que muchos países enteros. El hombre que podía comprar gobiernos, ejércitos y conciencias. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo. Hoy, su imperio de miles de millones de dólares no puede comprarle ni un minuto de aire fresco. Dicen que la justicia tarda, pero llega. Sin embargo, para un hombre acostumbrado al poder absoluto, surge una pregunta aterradora que analizaremos hoy. ¿Es esta existencia en vida, este entierro prematuro en concreto, un destino infinitamente peor que la muerte? Para entender su castigo, primero debemos entender la magnitud de sus pecados. Pero antes de descender a los infiernos del narcotráfico, una misión rápida. Si valoras los documentales que profundizan en la verdad, dale un like a este vídeo ahora mismo y suscríbete al canal. Es la única forma de que YouTube te avise del próximo expediente criminal. Y quiero leer tu opinión en los comentarios desde ya. ¿Crees que para un hombre como el Chapo la cadena perpetua es justicia? ¿O la pena de muerte hubiera sido un castigo más piadoso? Déjame tu teoría abajo, os estaré leyendo. Ahora sí, viajemos a 1957. Al lugar donde nació el monstruo. Para entender al monstruo, hay que mirar al niño. Y el niño nació en la miseria más absoluta. Era 1957, en La Tuna, un caserío perdido en las montañas de Badiraguato, Sinaloa. En aquel entonces, en la Sierra Madre Occidental, no había ley, no había escuelas, y no había dinero. Solo había hambre y amapola. Joaquín creció bajo el yugo de un padre alcohólico y violento, Emilio Guzmán, un hombre que gastaba lo poco que ganaban en licor y mujeres, y que educaba a sus hijos a correazos. Joaquín no terminó la escuela primaria, lo echaron o se fue para vender naranjas y ayudar a su madre, Doña Consuelo. Pero pronto aprendió que en la sierra, las naranjas no daban para comer. Lo que daba para comer era la goma. A los 15 años, cansado de los golpes de su padre y de la pobreza que se le pegaba a la piel como el polvo del camino, Joaquín sembró su primer cultivo de marihuana. Fue su primera declaración de independencia. Con el dinero, mantuvo a su familia y por primera vez, sintió el respeto que da la plata en el bolsillo. Pero Joaquín tenía algo que los demás campesinos no tenían: ambición empresarial. No quería ser un granjero toda su vida. Su tío, Pedro Avilés Pérez, alias el León de la Sierra, fue su entrada a las grandes ligas. Avilés fue el pionero, el primero en usar aviones para mover droga a Estados Unidos. Joaquín observaba, callaba y aprendía. A pesar de su baja estatura, apenas 1,68 metros, lo que le valió el apodo de El Chapo, su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. No era un matón de gatillo fácil en sus inicios, era un logístico obsesionado con la eficiencia. A finales de los 70 y principios de los 80, el narcotráfico en México estaba cambiando. Se estaba centralizando. Todos los caminos llevaban a Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, líder del cártel de Guadalajara. Chapo entró en la organización como un simple chofer y pistolero, pero su talento era imposible de ignorar. Mientras otros narcos perdían mercancía o tardaban semanas en cruzar la frontera, Guzmán Loera garantizaba entregas en 48 horas. Si un piloto llegaba tarde, le pegaba un tiro. Era brutalmente eficiente. Se ganó un nuevo apodo entre los socios colombianos, el Rápido. Fue en esta época donde el Chapo revolucionó el juego para siempre. Se dio cuenta de que la frontera por tierra y aire estaba cada vez más vigilada por la DEA. ¿La solución?
pasar por debajo. Guzmán contrató ingenieros, arquitectos y mineros. Construyó el primer narcotúnel sofisticado entre Agua Prieta y Douglas, Arizona. Tenía luz eléctrica, rieles y ventilación. Cuando las autoridades lo descubrieron, no podían creer la ingeniería. Para Félix Gallardo, el Chapo dejó de ser un empleado y se convirtió en una pieza clave. Pero la ambición de Guzmán no cabía en un organigrama. Él no quería ser el gerente de logística, él quería ser el dueño de la ruta. Y la oportunidad llegaría con sangre. Tras el asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena en 1985, la presión estadounidense desmanteló el cártel de Guadalajara. Félix Gallardo, desde prisión, repartió el territorio como si fuera un pastel. A los Arellano Félix les dio Tijuana. A Carrillo Fuentes, Juárez. Y al Chapo y al Güero Palma, les dio Sinaloa. La guerra estaba servida. La década de los 90 comenzó con el sonido de la AK-47. La paz pactada por Félix Gallardo duró menos que un suspiro. El problema era geográfico y de ego. Para mover su droga, el Chapo tenía que cruzar por Tijuana, el territorio de los hermanos Arellano Félix. Los Arellano, arrogantes y violentos, empezaron a cobrarle un impuesto humillante a Guzmán por cada kilo que pasaba. El Chapo, cuyo orgullo era tan grande como su ambición, se negó. Lo que siguió fue una cacería humana que convirtió las calles de México en un campo de batalla. Los Arellano intentaron matarlo varias veces, pero el Chapo era escurridizo. La violencia escaló hasta niveles de terrorismo urbano. El punto de quiebre ocurrió el 24 de mayo de 1993, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Los sicarios de Tijuana tenían el dato, el Chapo llegaría en un gran marquís blanco. Cuando vieron el coche, abrieron fuego con una lluvia de balas devastadora. El coche quedó hecho un colador. Pero cometieron un error fatal. El hombre en el coche no era el Chapo. Era el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, vestido con sotana negra. Guzmán lo era, que estaba en un coche similar a pocos metros, escapó en medio del caos, arrastrándose por la cinta de equipaje, huyendo hacia la pista y tomando un taxi. El asesinato de un cardenal conmocionó al mundo. El gobierno mexicano, avergonzado y presionado por el Vaticano, lanzó una cacería masiva. La cara de El Chapo salió en todos los noticieros. Ya no era un narco más, era el enemigo público número 1. Su anonimato había terminado. Huyendo de la furia del gobierno, El Chapo corrió hacia el sur, hacia Guatemala. Pero allí, la suerte se le acabó. Un militar guatemalteco corrupto lo vendió por la recompensa. En junio de 1993, Guzmán fue arrestado y extraditado a México. El gobierno lo exhibió bajo la lluvia en el penal de Almoloya como un trofeo de caza. Lo sentenciaron a 20 años. Parecía el fin. El mundo pensó que la historia de Joaquín Guzmán Loera terminaba ahí, pudriéndose en una celda. ¡Qué equivocados estaban! Lo trasladaron al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Pero máxima seguridad era solo un nombre. Con su inmensa fortuna, el Chapo no compró su libertad inmediatamente, compró la prisión entera. Transformó la cárcel en su hotel privado. Tenía teléfonos celulares, pedía comida de restaurantes de lujo, organizaba fiestas con alcohol, música de banda y traía prostitutas. Incluso traían Viagra para sus encuentros. Los guardias no eran sus carceleros, eran sus sirvientes. Desde dentro, seguía dirigiendo el negocio. El señor, como le llamaban los reclusos, vivía como un rey. Pero en 2001, la Suprema Corte de México aprobó una ley que facilitaba la extradición a Estados Unidos. Ese era el único miedo real de Guzmán, una prisión gringa donde su dinero no valiera nada. Tenía que irse. La noche del 19 de enero de 2001, nació la leyenda. La versión oficial dice que escapó escondido en un carrito de lavandería, cubierto de sábanas sucias, empujado por un empleado leal llamado El Chito. La realidad probablemente fue más simple, salió caminando por la puerta principal vestido de policía, con la complicidad de todo el penal. El Chapo estaba libre. Cuando el Chapo volvió a las calles en 2001, no volvió para esconderse. Volvió para conquistar. Se reunió con el Mayo Zambada y los hermanos Beltrán Leiva para formar la Federación,
Una alianza criminal diseñada para monopolizar el tráfico de cocaína, marihuana, heroína y, más tarde, metanfetaminas hacia Estados Unidos. Comenzó la era dorada del cártel de Sinaloa. Guzmán Loera se convirtió en una figura mítica. Aparecía en restaurantes de Culiacán, cerraba el local, confiscaba los celulares de los comensales, pagaba la cuenta de todos y se iba tranquilamente. La gente lo veía como un Robin Hood, construía escuelas, iglesias y daba trabajo. Pero esta Pax Narca se sostenía sobre montañas de cadáveres. Para mantener el control, el Chapo desató guerras brutales contra el cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas. México se bañó en sangre. Decapitaciones, cuerpos colgados en puentes, masacres en fiestas. La violencia dejó de ser selectiva y se volvió terrorista. En medio de todo esto, Guzmán sufrió tragedias personales que endurecieron aún más su corazón. En 2008, su propio primo, Arturo Beltrán Leiva, se volvió en su contra, iniciando una guerra civil dentro del cártel. Y en mayo de ese año, su hijo, Edgar Guzmán, fue brutalmente asesinado en un centro comercial de Culiacán. Dispararon tantos tiros, más de 500 casquillos de bazuca y fusil, que la ciudad se quedó sin rosas rojas para el entierro. Febrero de 2014. Mazatlán, Sinaloa. El Chapo cometió un error clásico, relajarse. Quería ver a sus hijas gemelas. Se alojó en el condominio Miramar, un edificio de apartamentos frente al mar, modesto para sus estándares. No había un ejército de sicarios, solo un guardaespaldas y su familia. La Marina Mexicana, con inteligencia de la DEA y los US Marshals que habían rastreado su teléfono satelital, irrumpió en la madrugada. No hubo ni un solo disparo. Lo encontraron en ropa interior, adormilado. El mito había caído. El presidente de México anunció la captura como el triunfo del siglo. Misión cumplida. Lo encerraron en el altiplano, la prisión más segura del país, supuestamente impenetrable. El gobierno juró y perjuró que esta vez no se escaparía. Dijeron que era imposible. Pero el Chapo tenía otros planes. Mientras él caminaba en círculos en su celda número 20, sus hijos y su esposa compraron el terreno adyacente a la prisión. Contrataron a los mejores ingenieros de minas de Alemania y México. Comenzaron a cavar. Durante meses, sacaron toneladas de tierra sin que nadie se diera cuenta. El 11 de julio de 2015, a las 8:52 de la noche, el Chapo entró en la zona de la ducha de su celda, el único punto ciego de la cámara de seguridad. Se agachó, y nunca se levantó. Desapareció. Lo que encontraron los guardias al entrar a la celda fue un agujero perfecto de 50 por 50 centímetros. Abajo, un túnel de 1,5 kilómetros de largo. Tenía ventilación, iluminación, y lo más increíble, una motocicleta modificada montada sobre rieles para sacar la tierra y transportar al capo rápidamente hacia la libertad. El mundo entero se burló del gobierno mexicano. El Chapo no solo se había escapado, los había humillado. Se había ido en moto por debajo de sus narices. Pero esta segunda fuga marcó el principio del fin. Guzmán estaba obsesionado con su propia leyenda. Su ego creció desmedidamente. Quería que se hiciera una película sobre su vida, dirigida por él mismo. Contactó a actrices y productores. Esta vanidad fue su perdición. La famosa entrevista con Sean Penn y Kate del Castillo en la selva fue el hilo del que tiró la inteligencia. Ya no era un fantasma invisible, era una celebridad descuidada. El 8 de enero de 2016, la Marina dio con él en Los Mochis. Esta vez hubo guerra. Los sicarios intentaron defenderlo, pero fueron abatidos. El Chapo intentó escapar por las alcantarillas. Y así volvemos al principio. A la ADX Florence. ¿Cómo es un día en la vida del Chapo hoy? Se despierta en su celda de concreto. No sabe si es de día o de noche hasta que mira la tenue luz que entra por la ranura. Come sus alimentos en la celda, a menudo insípidos. Tiene derecho a 1 hora de recreo al día, que consiste en ser trasladado, encadenado de manos y pies, a una jaula exterior un poco más grande, donde solo puede ver el cielo a través de una malla. No tiene contacto con otros presos. Nadie le habla. Los guardias tienen prohibido interactuar con él más allá de lo estrictamente necesario.
No puede recibir llamadas, salvo un par al mes con sus abogadas o sus hijas, monitoreadas por el FBI. No puede dar entrevistas. Sus cartas son revisadas y tardan meses. El hombre que movía toneladas de cocaína ahora no puede mover ni una silla, porque está atornillada al suelo. Para un hombre cuyo combustible vital era el control, el poder y la adoración, la ADX Florence es una máquina diseñada para destruirle el alma lentamente. No hay escapatoria en un carrito de lavandería, no hay túneles, no hay sobornos. Solo hay silencio y tiempo. Infinito tiempo para pensar en cada decisión, en cada muerte, en cada error. La muerte es el final, el olvido. Pero la prisión de máxima seguridad es una agonía eterna. Una muerte en pausa que se repite cada mañana al abrir los ojos y ver el mismo techo gris. El Chapo Guzmán construyó un imperio sobre el miedo y la muerte de otros. Ahora, vive atrapado en su propio miedo, enterrado en vida bajo las montañas de Colorado. Quizás, solo quizás, para el Chapo, una bala hubiera sido un acto de piedad. Esta fue la historia del ascenso y caída del mayor capo del siglo XXI. Si te ha gustado este documental, suscríbete al canal y activa la campana. Porque en este mundo de sombras, siempre hay otro expediente por abrir. Hasta la próxima.